Saludo con gusto a la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Médicas, profesora e investigadora de microbiología. Gracias por estar aquí, doctora. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Guillermo. Un placer, como siempre. La Organización Mundial de la Salud, ya lo mencionamos, levantó la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020, y esto lo hizo ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel mundial. ¿Qué significa esto, doctora? Bueno, es una muy buena pregunta y creo que es indispensable enfatizar qué significa y qué no significa. Significa que desde luego ahora ha pasado la fase más grave, la fase aguda, en donde teníamos una pérdida de vidas muy alta a nivel mundial diaria, ¿no? Es decir, cuando estuvimos en los picos de la pandemia, morían pues alrededor de 18, 20 mil personas en algunos de los picos cada día, ¿no? Actualmente están muriendo todavía muchas personas, pero pues es un diametralmente menos de lo que era en esa época. Las muertes, desde luego, y los casos severos han disminuido de forma sustancial, esto gracias a la vacunación y no gracias, sino desgraciadamente también, porque en algunas poblaciones, como en México, se permitió que la población infectara de forma masiva. Y entonces, claro, esto llevó a muchas más muertes de las que debieron ocurrir, lo cual es una lástima, es una pena que haya sido así. Pero en algunas poblaciones, pues la población, la gente ha adquirido inmunidad a través de la infección masiva, a través de la vacunación, una combinación de ambas, qué sé yo. Lo cierto es que actualmente a nivel mundial están muriendo alrededor de entre 1,500, vamos a decir, dependiendo del día, personas diariamente por COVID-19. Sigue siendo un número elevado. En algunos países como el nuestro, COVID-19 sigue estando dentro de las 10 principales causas de muerte. En nuestro país, para 2022, el INEGI ha dicho, por lo menos en sus datos parciales, que en 2022 representó la cuarta causa de muerte. O sea, todavía es un problema grave, pero ya es un problema que, digamos, las muertes han disminuido lo suficiente para poder levantar esta declaratoria de emergencia sanitaria internacional. Ahora, importante decir qué no significa. No significa que se haya erradicado la enfermedad COVID-19. No significa que COVID-19 ya no sea una enfermedad potencialmente letal. No significa que no sigan infectando diariamente demasiadas personas y muriendo más de las que deberían o más de lo aceptable, siendo que con buenas medidas de prevención podríamos disminuir de estos números sustancialmente. Entonces, la enfermedad sigue aquí, es una enfermedad que llegó para quedarse, sigue infectando, sigue cobrando vidas, pero ya en un número mucho menor de lo que teníamos en las partes iniciales o las partes anteriores de la pandemia. Doctora Lori-Ann, desde tu punto de vista, ¿es ya momento de declarar el fin de la pandemia y darle la vuelta a la página? Bueno, ahí tu pregunta tiene dos vertientes. Una es si ya es momento para declarar el fin de la emergencia sanitaria. Creo que sí, creo que sí. Yo lo celebro y creo que es una buena noticia. No el levantamiento de la declaratoria de emergencia per se, sino la razón por la cual hoy se puede hacer esta declaratoria. Y la razón es porque las muertes realmente han disminuido de forma sustancial, como ya mencioné. Y esto es cierto y esto sí permite levantar la declaratoria de emergencia. Ok, eso por una parte, pero por la otra, creo que necesita haber más claridad hacia la población de cuáles son las limitaciones de esta declaración o este fin oficial, vamos a decir, del estado de emergencia por la pandemia.
Y creo que mucha gente va a terminar confundida pensando que COVID ya no es grave, que COVID ya no existe, que COVID ya no mata, que COVID ya no nos debe importar. Pero creo que es indispensable que la gente entienda. Es, vamos a decir, y como influenza, y no estoy comparando las dos enfermedades, que me he pasado 3 años tratando de diferenciar, ¿no? Que es muy diferente COVID-19 a influenza, pero en algo, es decir, ahora, así como manejamos una vigilancia permanente de influenza alrededor del mundo, cuántas personas se contagian, cuántas personas se enferman de gravedad, cuántas personas mueren, y podemos entender cuáles son los picos y olas de influenza a través del año, de los meses en un año, y también hacemos campaña de vacunación anual contra la influenza y demás. Bueno, pues no hay nada distinto en ese sentido en términos de cómo debe seguirse manejando COVID. Necesitamos seguir manejando, vigilando a los casos graves, las hospitalizaciones y las muertes por COVID. Necesitamos realmente implementar una campaña de vacunación efectiva en donde se pueda acceder a una vacunación con la frecuencia necesaria para proteger a la población vulnerable. Y desde luego que se necesita dar la información correcta para que la gente sepa que necesita seguirse cuidando de esta enfermedad que sigue siendo potencialmente letal. Doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, ¿cómo se encuentra México en relación con el COVID-19? Déjame preguntarlo de una manera coloquial. ¿Ya la libramos? Bueno, México ha sido uno de los países que peor manejó la pandemia. De ahí que hemos sido uno de los países que ha pagado el precio, uno de los costos más altos en términos de pérdida de vida. No solo pérdida de vidas, hemos perdido, somos uno de los peores países en indicadores como orfandad, es decir, la última vez que se reportó este indicador, estábamos en el segundo sitio a nivel mundial, solamente detrás de la India, en términos de cuántos menores de edad han quedado huérfanos en el mundo por la pérdida de madre, de padre o de ambos a consecuencia de COVID. Tenemos el indicador de orfandad, de personal, profesionales de la salud fallecidos a consecuencia de la pandemia. Desde luego, muertes en general, porque si vemos el exceso de mortalidad, estamos en alrededor de 800,000 vidas perdidas a consecuencia de la pandemia. Esto coinciden aproximadamente las cifras tanto del INEGI como del Instituto Nacional de Salud Pública. Si vemos el exceso de mortalidad no como números absolutos, sino con la base poblacional, exceso de mortalidad por 100,000 habitantes o por millón de habitantes o qué sé yo. Entonces, hemos pagado un precio altísimo, altísimo durante la pandemia, y no ha sido lo mismo en todo el mundo, ¿no? Somos el país que más esperanza de vida perdió de todos los países de la OCDE. Perdimos 4 años de esperanza de vida, lo cual nos deja habíamos tenido una esperanza de vida creciente desde finales de la lucha armada de la Revolución. Y es la primera vez que tenemos un descenso en la esperanza de vida, y esto nos ha dejado en un retroceso, como volvemos más o menos a la esperanza de vida que teníamos por ahí de 1991 o 92. Entonces, pues sí, vamos bien, cómo nos fue, si vamos a hacer un cierre de cuentas, ¿no? Creo que es hora de traer a todo esto a la rendición de cuentas, más bien. Porque si hacemos un cierre de lo que ha pasado en la pandemia y en qué situación estamos, es que México dejó de reportar cifras, por ejemplo, de vacunación, de cobertura de vacunación contra COVID-19 a finales del año pasado, pero hasta donde reportó cifras de cobertura de vacunación, solamente el 64% de la población se consideraba completamente vacunada, o sea, con el esquema completo de vacunación. 64%. Es decir, somos de los países que menor cobertura de vacunación tiene, donde los menores de edad, los menores de 6 meses a 4 años, jamás han recibido una dosis de vacuna. Ningún menor de edad jamás ha tenido una dosis de refuerzo. Es decir, los adultos mayores y personas vulnerables se les ofrecieron refuerzos con una vacuna cubana que la mayoría de la población no quiso ni siquiera recibir.
Entonces, pues sí, si vemos cómo estamos, pues estamos en mucho peor situación que el resto de los países. Y ahora, aquí el peligro es, una vez levantada la declaratoria, entonces todos, vamos a decir, el modus operandi de las autoridades de salud es que COVID se ha vuelto ya una enfermedad endémica, queriendo decir que ya es una enfermedad habitual como cualquier otra. Entonces, nada más que bajo este escenario, dejamos a la población de México, después de la crisis sanitaria, en una condición mucho más deteriorada que en muchas otras partes del mundo, con una cobertura menor de vacunación, con muy poca información gubernamental en términos de prevención, sin la posibilidad de tener antivirales de acceso amplio a la población, vacunas de buena calidad, las bivalentes que necesitamos tener actualmente, etcétera. Esto quiere decir que nuestra fase endémica va a ser mucho más grave que la fase endémica de países que lograron controlar todo bien y que tienen a su población en un sitio en donde tienen buena cobertura, buena educación y otra serie de cosas, ¿no? Doctora, ¿qué tendríamos que hacer en México para evitar tener un escenario complicado ante la falta de refuerzo de la vacuna bivalente, que es la que funciona para Omicron también? Me parece un mal chiste que el gobierno de México haya presentado la vacuna Patria justo en la semana en que la Organización Mundial de la Salud levanta la emergencia internacional por la pandemia. Este gobierno es una facha, doctora. Es irrisorio de verdad lo que ocurre. No solo eso, la semana pasada o antepasada, la FDA en Estados Unidos levantó o removió, eliminó la autorización de todas las vacunas monovalentes, queriendo decir, y esto ahora sigue también la EMA en Europa y muchas instancias regulatorias en Asia, queriendo decir que las vacunas monovalentes ya cayeron en desuso. Patria es una vacuna monovalente. Y entonces, pues sí, si hubieran hecho lo que prometieron, que era tener esta vacuna lista a finales de 2021, ¿no? En ese momento, haber tenido una herramienta adicional para poder proteger de la enfermedad severa y la muerte a nuestra población, que ha pagado un precio tan alto por la negligencia y el manejo pues criminal de la pandemia que se ha dado aquí en nuestro país, pues hubiera hecho una grandísima diferencia, sí, en diciembre de 2021, como se prometió. Pero ahora dicen que va para finales de este año. Entre septiembre y diciembre llega la vacuna Patria a este país. En un momento en donde las vacunas monovalentes ya no están autorizadas en ninguna parte del mundo, en donde no sabemos esta vacuna, pues no se han publicado sus estudios de fase 3, la pandemia como tal, la emergencia sanitaria ya llegó a su fin, pues es realmente, dije irrisorio, pero sería irrisorio si no fuera realmente algo tan trágico. Es decir, se maneja políticamente que vamos a tener una vacuna supuestamente para hacernos independientes, tener esta independencia en términos de las vacunas. ¿De qué independencia estamos hablando? Es decir, se dice, y pudimos lograr mucho más con mucho menos. Eso fue lo que dijo la doctora Álvarez Bulla ayer, después de haber dicho que se gastaron cerca de 1,000 millones de pesos en hacer los estudios clínicos para tener esta vacuna que llega 2 años y medio tarde y que no se ha fabricado una sola dosis. Entonces dice que logramos ahorrar mucho dinero, pues yo creo que tendríamos que cuestionar mucho a qué se refiere con ahorro cuando se ha gastado 973 millones de pesos, según las cifras que ella misma proporcionó en la mañanera, ¿no? Para financiar una vacuna que no se ha administrado a un solo ser humano fuera de los ensayos clínicos y que no ha salvado una sola vida.
y que ahora llega en un momento en donde pues nadie tiene la certeza de que esta vacuna monovalente que fue diseñada en el 2020 para un virus que hoy es notablemente diferente y que ya no es el virus que nos está infectando, ¿no? ¿Cuál será esa utilidad? Y entonces cuando dice que eso es un ahorro, pues bueno, sí, yo creo que es una tragedia tener autoridades con este grado, ¿no? de negligencia, de verdad. Doctora Lori-Ann Jiménez Fabi, muchas gracias por compartir con nosotros tus opiniones y tus conocimientos sobre la pandemia. Gracias. Al contrario, Guillermo, un placer, como siempre, estar en tu programa y tener la oportunidad de saludar. Muchas gracias, doctora. Hasta pronto.